la sesión del día de hoy. La disfunción del piso pélvico es un término que describe una amplia gama de problemas clínicos, funcionales, agrupados anatómicamente. La etiología común es el defecto de soporte anatómico o daño a la inervación de los músculos y tejidos conectivos de la fascia endopélvica y su contenido, el útero, vagina, vejiga e intestinos. Estos problemas pueden tener un impacto negativo en la calidad de la vida de la mujer. Eso dice el chat de inteligencia artificial, no crean que soy yo. Sí. Para tomar este tema, me he permitido invitar al doctor Víctor Llanos y a sus alumnas y alumnos del diplomado. El doctor Víctor Llanos es médico ginecobstetra con subespecialidad en colposcopía, uroginecología y cirugía de mínima invasión, diplomado en bioética y en investigación médica, promotor, impulsor y fundador de las clínicas de colposcopía de las residencias en alta especialidad en medicina pélvica y cirugía reconstructiva de este hospital. Ha ocupado la jefatura del Servicio de Ginecología y Obstetricia, profesor titular de alta especialidad en medicina pélvica y cirugía. Ha presidido el Colegio Michoacano de Ginecología y Obstetricia y la Asociación Michoacana de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior. Obviamente es un médico certificado. Pertenece a la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, a la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical y es maestro internacional para todas estas habilidades ya mencionadas. Bienvenido, doctor Llanos, y dejo con usted el micrófono para esta sesión del día de hoy. Bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias, doctor Murillo. Por eso me presenta así. Le agradezco la invitación para participar con ustedes este día. Vamos a hablar de un tema, como él ya lo mencionó, que en el mundo ha sido motivo de que hasta se genere una subespecialidad. Hace bien poquito no había esta subespecialidad. Sin embargo, es un problema tan importante y tan frecuente que requiere que estemos preparados para ello y estamos en la ciudad de Morelia. La ciudad de Morelia pues, es la capital del mundo, es el centro del universo. Entonces, necesita gente preparada para atender a estas mujeres hermosas michoacanas y de donde vengan, porque vienen también de otros estados ocasionalmente. No voy a decir mucho porque el tema lo va a presentar la doctora Pau y la doctora Bere, que ya los conocen ustedes muy bien. Entonces, ellos lo van a presentar. Ellos están tomando ahorita el diplomado de este problema. Yo no quiero hablar mucho de porque ellas lo van a decir y el doctor ya lo mencionó. Nomás para que tengan una idea, por ejemplo, para que dé un cáncer de mama, necesitamos formar aquí 8 mujeres y le va a dar a una aunque nos pongamos de cabeza. Para que dé un cáncer cérvico-uterino, formamos un promedio de 100 y le va a dar a una aunque nos pongamos de cabeza. Y aún así, se muere cada 2 horas una mujer de cáncer cérvico-uterino y muchísimo más frecuente de cáncer de mama. El problema del que vamos a hablar es muy parecido al cáncer de próstata, porque ¿cuántos varones creen que necesitamos formar para que a uno le dé un cáncer de próstata? 3. Pues es lo mismo con la disfunción del piso pélvico. Nada más que hay una ventaja en disfunción del piso pélvico. La señora no se muere, pero repercute de manera importante en su calidad de vida. Un prolapso, una incontinencia urinaria, un dolor pélvico crónico, una disfunción sexual, una fístula vésico-vaginal, una fístula recto-vaginal. No la mata, pero ya vieron, es más frecuente que la diabetes y que la hipertensión y que la artritis juntas. Es decir, es un problema muy grave, pero que ha sido un poco desafortunado porque es un poco árido. En general, pues no es tan atractivo, no tiene marketing, tal vez no haya tanto dinero, porque por ejemplo colposcopía sí es muy taquillero.
y se superabusa de los procedimientos en colposcopía. Vamos a dejarlo a un lado, para no seguir hablando ahí. En disfunción del piso pélvico, la verdad es difícil. Permanentemente están saliendo médicos preparados de la Gineco 4, del 20 de noviembre, del IMPER, de Monterrey, de Guadalajara. Sale paquetes, costaladas. Antes, el Congreso de Urogíneco era súper especial. Éramos 2, 3 monigotes. Quien empezó a hacer todo esto fue el doctor Gallo, yo lo conocí en persona. Yo exageradamente joven. El doctor Iris de la Cruz, que fue mi maestro en Gineco 4. El doctor Flores Carrera, que está en Guadalajara. El doctor Delgado Urtapilleta, que acaba de morir, en paz descanse. Se hacían los congresos y eran 2, 3 gentes. Ahorita no. Ahorita vas al congreso y está más o menos lleno, pero hay un detalle. Lo voy a decir con mucho respeto y con mucha delicadeza. No es fácil, es operador dependiente. Aún con toda su importancia de la disfunción del piso pélvico, son 2, 3 gentes, no nada más en México, sino en el mundo. Hasta salió un artículo en el Yuga que decía, dice, se requiere gente comprometida y entregada para afrontar los problemas de la disfunción del piso pélvico. Es decir, aunque todo el auditorio tengamos un curso de urogíneco, eso no significa que la señora va a estar humanamente y profesionalmente y comprometidamente atendida. Todo mundo de una u otra manera le da vuelta. Es que es un prolapso, mira, es total, es una fístula, ay no. Aunque yo tenga el curso, aunque tenga, no. Requerimos gente comprometida. Los sabios dicen que cuando yo estoy dando un curso de algo o enseñándote algo, lo importante no es enseñarte la parte técnica de lo que vamos a hacer, sino estimularte para que te comprometas y te metas al millón en lo que vas a hacer. Si en el curso yo logro hacer eso, ya la hice. No es la parte técnica, así se opera y así hace. No, estar permanentemente diciendo, yo tengo 3 hijas, lo que a ti te va a dar la personalidad en la vida es lo entregada que estés en lo que te dedicas, porque la habilidad y la capacidad de ir resolviendo esos problemas te la va a ir dando el tiempo. Bueno, ya hablé mucho, dije que no iba a hablar. En el mundo, la sociedad más importante, hay varias, de hecho tenemos la propia, está el Yuga. Yo pertenezco al Yuga desde que empecé con este rollo y pertenezco también a la de México, que antes era el SMU, Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica, ahora es CEMU, es Colegio Mexicano de Urología Ginecológica. Estamos ahí, está bien. Quisimos poner nuestro granito de arena aquí y vamos bien, independientemente de 1000 cosas, la verdad vamos muy bien, porque al final del día, ¿quién crees que es lo más importante? La paciente, no le demos vuelta al asunto, es la paciente, no es mi blog, mi presunción, mi tontería, no es que yo sea un vedette, no, eso es mierda, perdón por la palabra, no, tienes que ser el ser humano más humilde de la tierra y entregado a lo que haces, porque te necesita la mujer mexicana y en este caso michoacana. Entonces, le voy a dar la palabra a las doctoras, ellas van a presentar el tema y van a ver qué cosa tan apasionante, tan útil y tan maravillosa. Adelante, doctora. Hola, pues buenos días. Para los que no me conocen, me presento. Soy la doctora Paulina Huerta, soy ginecóloga y actualmente estoy haciendo el diplomado con el doctor Llanos de Medicina Pélvica Femenina y Cirugía Reconstructiva. Ya ahondaron en la importancia de este tema que nos debe pues de importar a todos los profesionales de la salud y con mayor interés en los ginecólogos. Entonces vamos a tratar de darles como un aspecto de las actualidades y generalidades, pero para que les quede claro. Bueno, pues primero vamos a hablar del piso pélvico. A grosso modo, el piso pélvico es un conjunto de estructuras musculares, fascias y ligamentos, que la función de va a ser sostener a los órganos pélvicos. ¿Cuáles son los órganos pélvicos? Vejiga, útero, recto, uretra.
el piso pélvico lo que va a hacer es unir a estos órganos con la pelvis ósea. Entonces, van a permitir una correcta posición de los órganos, facilita y permite las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Pues esa es la función en el parto, la función de la defecación, de la micción, del coito. Y entonces, ¿cuáles son los desórdenes del piso pélvico? Anteriormente los nombrábamos de diferente manera, ahora todo está englobado en desórdenes o disfunción del piso, más bien dicho, disfunción del piso pélvico. Y esto se va a deber a debilidades o lesión de los elementos del piso pélvico como tal. Entonces, la disfunción del piso pélvico nos va a englobar todos estos padecimientos. Incontinencia urinaria, que más adelante vamos a ahondar un poquito más, que puede ser una incontinencia de esfuerzo, puede ser de urgencia, puede ser mixta. Dolor pélvico crónico, prolapso de órganos pélvicos, anteriormente lo mencionábamos como cistocele, histerocele, rectocele, y ahora es prolapso de órganos pélvicos. Y más adelante también lo vamos a ver. Fístulas vésico-vaginales, rectovaginales, incontinencia fecal y disfunción sexual. La verdad es que nos sorprenderíamos de la cantidad de mujeres que tienen alguno de estos padecimientos. No tienen que tener todos para que tengan esta disfunción, pero pues si se fijan, la mayoría de las mujeres lo van a tener en algún momento de su vida. Para hablar algo de epidemiología de la disfunción del piso pélvico, pues ya mencionamos que es extremadamente alta. La disfunción del piso pélvico afecta a más mujeres que incluso la diabetes, las cardiopatías y la artritis, para darnos una idea. El costo va a ser de atención de estas pacientes es mucho más elevado que incluso un cáncer de mama. Y 1 de cada 3 mujeres adultas se ven afectadas, como ya les había mencionado el doctor Llanos. O sea, 1 de cada 3 mujeres de las que estamos aquí, en algún momento de su vida va a tener alguna disfunción. Alguna otra bibliografía nos mencionan que hasta el 46% de las mujeres van a desarrollar alguna disfunción en algún momento de su vida. Puede ser prolapso de órganos pélvicos hasta en un 15%, incontinencia urinaria hasta en un 60%, incontinencia fecal hasta un 15%. Específicamente en incontinencia urinaria, se habla de que las pacientes de 15 a 64 años de edad normales de forma ambulatoria presentan incontinencia hasta en un 30%. Las mujeres mayores de 60 años ya aumenta hasta a un 40%. Y en cierta población, en cierto número de poblaciones, como por ejemplo las pacientes que no están tan atendidas, por ejemplo la de los asilos, incluso puede ir hasta más del 50% o del 60%. Y también, bueno, pues es muy común que tengamos problemas mixtos, o sea, no nada más es incontinencia o no nada más es prolapso. Hasta el 62% de las pacientes que acuden con prolapso de órganos pélvicos también van a referir incontinencia urinaria ya cuando indagamos. El 63% con incontinencia urinaria de esfuerzo también se encontró en la exploración física prolapso de órganos pélvicos. Y bueno, algo importante es que, como mencionaba el doctor Llanos, es hasta cierto punto pues ingrato porque no las vamos a curar al 100%, por así decirlo. Es algo complejo porque el 20% de las pacientes operadas van a requerir, operadas por prolapso, van a requerir cirugía para incontinencia. Entonces, esto es algo muy importante que más adelante vamos a ahondar también. Y el 30% van a requerir una reintervención quirúrgica. Y entonces, se dice que solo 1 de cada 4 pacientes que tiene alguna disfunción del piso pélvico va a buscar atención médica. ¿Por qué creen que sea esto? Ajá, ajá. Sí, principalmente por vergüenza, lo normalizan, que eso es muy común. Las pacientes
pues la mayoría de las pacientes ya son pacientes más de 60, 70 y ellas piensan que es normal por el envejecimiento. Les da vergüenza. Piensan a veces que no hay tratamiento. Otras pacientes refieren temor a la cirugía. Se tratan, entre comillas, con productos para la incontinencia, o sea, pues son las pacientes que están comprando pañales y toallas toda la vida, ¿no? Y es parte de la normalización que tienen. Y muy importante que los profesionales de la salud no indagamos a veces en estas cuestiones. O sea, llegan a consulta y no pensamos pues que puedan tener estos padecimientos. Entonces, como factores de riesgo, bueno, hay que mencionar que es muy importante porque es un problema grande y que se está haciendo todavía más grande por la inversión de la pirámide poblacional. Cada vez más hay mujeres que viven más. La esperanza de vida, según el INEGI en el 2022, la esperanza de vida fue de 75.5 años y la mujer pues vive más, hasta 78 años. Entonces, hemos visto que hay una inversión de la pirámide poblacional, por lo tanto, hay más pacientes de mayor edad y por ende, pues más padecimientos de la estática pélvica. Algunos factores de riesgo que podemos mencionar en forma general para incontinencia y para prolapsos y en general para todos, todo lo que engloba la disfunción. El tabaquismo, por ejemplo, es muy importante para la incontinencia urinaria porque la nicotina estimula el detrusor, entonces agrava los síntomas. La obesidad, porque sabemos que entre más presión intraabdominal, mayor es la presión en el piso pélvico y mayor el riesgo de prolapso. La menopausia, bueno, más adelante vamos a ver, pero pues por el déficit de estrógenos también se intensifican todos los padecimientos. El parto, ya sabemos que el parto no es lo mismo que tengan 2 partos a que tengan 6 partos o 10 como los tenían antes y también importa el peso de los productos. No es lo mismo un bebé de 2,700 a un bebé de 4 kilos. El embarazo también aumenta el riesgo. La edad, ya vimos que a mayor edad, mayor riesgo de estos padecimientos. Factores congénitos, porque en ocasiones en nuestros tejidos hay ciertas fibras de colágeno de tipo 3 que son las que son más débiles, entonces por genética también aumenta el riesgo. La raza, por ejemplo, las pacientes de raza blanca es más riesgo que, por ejemplo, las asiáticas que se presenta en menor proporción. Entonces, bueno, algo muy importante, mencionaba el doctor Llanos que esta subespecialidad como tal no tiene mucho tiempo, habrá 15, 20 años tal vez, de que existe. ¿Por qué? Y se vio porque antes se hacía un enfoque pues como más vertical. Como ginecólogos veíamos o nos enfocábamos más en útero y vagina, a lo mejor por así decirlo, sin que nos involucráramos tanto en los otros compartimentos. O sea, está vejiga y está recto. Entonces, esto ya ha cambiado y les digo, fue relativamente hace poco, unos 15 años, tal vez más. Y entonces ahora, ¿cuál es este enfoque? Tiene que ser formar un equipo multidisciplinario donde esté compuesto por ginecólogo o uroginecólogo o ginecólogo capacitado en estos padecimientos, el urólogo, el proctólogo, rehabilitador de piso pélvico, que es muy importante, y estudios de urodinamia. Todo esto nos va a formar la unidad de uroginecología. Entonces, algo muy importante también es indagar más en la calidad de vida de las pacientes. Ya dijimos, son padecimientos que no te matan, por eso a lo mejor no les damos tanta importancia, pero sí repercute mucho en la calidad de vida de las pacientes. Entonces, nosotros vemos todos los días que son pacientes que tienen mucho componente psicológico por todos los problemas pues, que
que arrastran estos padecimientos, ¿no? Son pacientes que usan pañal todos los días, que no tienen una vida sexual adecuada, muchas veces tienen problemas con sus parejas, etcétera. Tenemos muchos cuestionarios de calidad de vida. Este es un ejemplo nada más, donde las pacientes pueden ir llenando de acuerdo a sus síntomas, y si por ejemplo es aquí, sus síntomas son urinarios, si son del intestino del recto o si es de vagina, y se le da una puntuación y con eso se evalúa la calidad de vida de las pacientes. Hay cuestionarios también de calidad de vida en la función sexual, que es algo que también tenemos como muy apartado y muy olvidado, y es muy importante. Por ejemplo, este cuestionario tiene 12 preguntas y bueno, se le da una puntuación a cada una de sus respuestas. Cuando son menos de 12 puntos es un trastorno severo, cuando son 13 a 27 puntos es un trastorno moderado y más de 28 pues no tienen un trastorno en la función sexual. Para hacer el diagnóstico de estos padecimientos, pues como todo, vamos a hacer la historia clínica, hay que indagar en los antecedentes que tienen las pacientes, en los antecedentes obstétricos sobre todo, como ya vimos los factores de riesgo, si fuman, cirugías pélvicas anteriores, y bueno, de su sintomatología. Las pacientes normalmente llegan refiriendo sensación de cuerpo extraño o pérdida de la orina como tal. En la exploración física, pues tenemos que ver desde su estado neurológico, tal vez si tienen atrofia ya urogenital, los prolapsos de órganos pélvicos y, por ejemplo, una maniobra de Valsalva, que es para identificar la pérdida de orina. También podemos hacer estudio de urodinamia. Aquí no hay en el hospital, pero podemos tener mucha información sobre su orina miccional. Mandamos ultrasonido con medición de orina residual y podemos medir también la capacidad funcional vesical y eso nos da también mucha información a nosotros. Para hablar un poquito de incontinencia urinaria, es la pérdida involuntaria de la orina. Ya dijimos que puede ser de esfuerzo, puede ser de urgencia o puede ser mixta. La de esfuerzo puede ser por hipermovilidad uretral o deficiencia intrínseca del esfínter. La de urgencia puede ser, más bien la de urgencia son contracciones no inhibidas del detrusor. Y la mixta pues es la combinación de las dos. Entonces, como les había dicho, lo ideal es que tuviéramos un equipo de urodinamia. No lo tenemos en el hospital, pero bueno, sería lo ideal contar con este estudio. La urodinamia nos va a evaluar cistomanometría, perfilometría, uroflujometría y electromiografía. Entonces, la cistomanometría nos va a ayudar, por ejemplo, al diagnóstico de contracciones no inhibidas del detrusor, que pues nos traduce en una incontinencia de urgencia. Esto nos va a valorar la relación de la presión y volumen de la vejiga, la actividad, la sensibilidad y la capacidad de la misma. La perfilometría nos va a valorar la presión de cierre de la uretra, que es normal mayor de 20 centímetros de agua, y el punto de fuga también nos los va a valorar. La uroflujometría nos va a valorar la relación entre la contracción del detrusor y la resistencia de la uretra. Va a determinar el volumen urinario con respecto al tiempo y nos puede ayudar al diagnóstico de alguna obstrucción. Como les decía, es lo ideal, pero tampoco ya está estudiado. Este artículo, por ejemplo, nos menciona que aunque sí se usa la urodinamia, no quiere decir que sea indispensable. Más adelante les vamos a comentar, pero podemos tratar a las pacientes sin tener el estudio de urodinamia. Sí hay ciertas pacientes como especiales en las que sí se necesita. También tenemos que valorar pues la severidad de la incontinencia. Nosotros utilizamos este test de severidad de Sandvik y este test lo que hacemos es preguntar, son dos preguntas: ¿con qué frecuencia se escapa la orina? Y depende de lo que contesten, menos de una vez se les da un punto, algunas veces al mes 2 puntos, algunas veces a la semana 3.
y todos los días y todas las noches es 4. ¿Y qué cantidad de orina se escapa? Si son gotas, si es un chorro pequeño o si es mucha cantidad. Estos dos se multiplican y el resultado nos va a dar si es una incontinencia leve, si es moderada, si es grave o si es muy grave. Algo que nos ayuda también mucho y recabamos mucha información es con el diario miccional. En este diario miccional, las pacientes en un día en específico nos anotan la hora, todo lo que toman, la cantidad, cuántas veces van al baño, si tienen sensación de urgencia, qué cantidad es la que orinan y si hay pérdidas de orina, qué cantidad hay, si se puso toalla, por ejemplo, y qué estaba haciendo, o sea, tal vez porque tosió, tal vez porque brincó y se le escapó la orina. Aquí, por ejemplo, si tuvo sensación de urgencia, que quiere decir que tiene la sensación de ir al baño y no puede esperar ni un minuto porque se escapa la orina. Entonces, ya con esto nosotros nos damos mucha idea de cuál es el padecimiento. Bueno, y para el tratamiento, pues tenemos el tratamiento conservador, el farmacológico y el quirúrgico. Para el tratamiento conservador, ¿qué es lo principal que les comentamos a las pacientes? Que son los ejercicios de Kegel. Estos ejercicios lo que hacen es fortalecimiento del piso pélvico. Se trata de contraer la musculatura pélvica, mantenerlo, relajarlo, descansar y hacerlo nuevamente. Y esto se recomienda que sea diariamente para que funcione. Y otra cosa muy importante, el reentrenamiento vesical. En padecimientos como la incontinencia urinaria de urgencia, que son contracciones no inhibidas del detrusor, lo que les pasa a las pacientes es que no pueden aguantar, si tienen que ir todo el tiempo al baño. No pueden aguantar y tienen que correr si no se les escapa la orina. Entonces, el reentrenamiento vesical, así a grosso modo, quiere decir que poco a poco van a ir enseñando nuevamente a su vejiga a contener. Entonces, se les explica a las pacientes que a lo mejor si antes no podía durar 10 minutos sin ir al baño, ahora va a tratar de aguantar 10 minutos o 11 minutos, ¿no? Y entonces tratar de espaciar las veces que va a miccionar. Otra cosa que se les dice, porque las señoras también son muy dadas de si van a salir, tienen que ir a hacer pipí antes porque luego no les vaya a ganar. Eso tampoco no es de lo que se trata de que la vejiga nuevamente adquiera esa capacidad. Otro tratamiento conservador es con los estrógenos locales. Es muy importante porque después de la menopausia, pues sabemos que ya no tenemos el aporte de estrógenos. Los estrógenos, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la sintomatología, van a aumentar la vascularidad de los tejidos, aumentan la respuesta de los receptores adrenérgicos alfa-uretrales, que es lo que nos va a hacer la continencia. Mejora la coaptación de la mucosa uretral porque aumenta el grosor de la mucosa. Y también nos ayuda a aumentar el pH vaginal. En el servicio utilizamos muchos, estos no es comercial, pero bueno, es promestrieno, que se ha visto que es un estrógeno con muy pocos efectos o casi nulos efectos secundarios, porque muchas veces las pacientes pueden llegar a tener mastalgia o sangrado y con este medicamento no, y es muy específico de los tejidos genitourinarios. Otro tratamiento para la continencia, hablando específicamente de incontinencia de urgencia, que ya dijimos que son contracciones no inhibidas del detrusor. Bueno, tenemos medicamentos, son muchos los medicamentos, pero actualmente son los que más se utilizan y con los que son de elección, que son antagonistas de los receptores muscarínicos, o bueno, son anticolinérgicos. ¿Dónde van a actuar estos anticolinérgicos? En todos estos receptores. Entonces los inhiben y así hace que no tenga esas contracciones la vejiga. Los más conocidos son solifenacina y dariferacina. Fenacina.
Otro medicamento que también es relativamente nuevo es el Miravigrón. Este medicamento es un agonista beta-3 adrenérgico. Entonces va a ayudar a la relajación de la vejiga en estos receptores, que son los receptores beta. Entonces, como les había dicho anteriormente, sí sería muy bueno que tuviéramos un equipo de urodinamia, pero no a fuerza lo necesitamos. Algo que nos va a ayudar a decidir si tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico es, por ejemplo, si la paciente expresa que tiene una incontinencia urinaria, si cuando la exploramos a la maniobra de Valsalva está positiva con fuga de orina, si va a tener una capacidad vesical funcional normal, que hablamos que una capacidad funcional normal es aproximadamente 500 mililitros, y si tiene una orina residual normal, aproximadamente que tiene que ser menos de 100 mililitros. Si contamos con estos puntos, por así decirlo, ya podemos nosotros decidirnos para un tratamiento quirúrgico sin la necesidad de tener un estudio urodinámico. El artículo que les mencionaba que tiene el mismo éxito la cirugía en este tipo de pacientes con o sin estudio de urodinamia. Y ahora les voy a dejar con mi compañera Berenice. Yo soy la doctora Berenice Romero, soy ginecóloga egresada de este hospital y bueno, actualmente pertenezco pues al diplomado que está ejerciendo el doctor Llanos. Ya la doctora nos comentó, nos dio un panorama general sobre incontinencia, sobre los desórdenes del piso pélvico. Ahora nos vamos a enfocar en cuanto al tratamiento, el tratamiento actual y sobre todo más que nada enfocarnos que el tratamiento actual es lo que se está llevando a cabo en nuestra institución. Entonces, hablando de incontinencia urinaria, dentro de lo que antes era la cirugía de elección, teníamos la colposuspensión retropúbica de Burch. Este señor fue el que describió la técnica por primera vez en 1961 y pues en sí, ¿esto en qué consiste? Consiste en hacer una fijación de la fascia vaginal hacia el ligamento de Cooper. Es decir, todos los que ya vimos la primera imagen o tenemos una noción de anatomía, pues sabemos que la vejiga, la uretra, perdón, está sostenida por los músculos que funcionan como una hamaca. Entonces, la función de esto era levantar la vagina en sí, colocar 2 puntos de sutura y restaurar con esto el soporte de la uretra. Bueno, el abordaje que se puede hacer para esta cirugía, pues puede ser abierta y puede ser vía laparoscópica, teniendo una tasa de éxito importante de hasta un 80 a un 95.6% respectivamente. Y pues esto normalmente se hace con anestesia general o regional y en posición de litotomía. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar la cirugía? Pues que haya necesidad de alguna laparotomía por otro procedimiento, es decir, si tenemos una paciente que tiene miomatosis de grandes elementos y que tenemos que hacer una histerectomía vaginal, pues en ese momento podemos aprovechar para realizarla, abdominal para realizarla. Que tengamos una incontinencia urinaria de esfuerzo con una hipermovilidad uretral, porque pues lo que vamos a hacer es como fijarla de cierta manera y darle estabilidad, o que tengamos alguna lesión de la hamaca de la aponeurosis endopélvica. Pero siempre teniendo en cuenta que lo ideal es que tengamos una función intrínseca del esfínter. Y bueno, aquí vemos una imagen en donde está esquemática obviamente. Esto que se ve aquí es la vagina, se agarra la vagina más o menos a la porción media de la uretra. Esta técnica es un poco variable. Hay algunos que dicen que son 2 puntos, 1 punto, hasta 3 puntos. Cada cirujano tiene su propia técnica en cuanto a esto, pero lo ideal es que se coloquen los puntos en el tercio medio de la uretra a 2 centímetros más o menos. Tomamos parte de la vagina y se anclan hacia lo que es el ligamento de Cooper. Se ponen de cada lado. Está aquí, por ejemplo, aquí tenemos la uretra y de cada lado es en donde se colocan las suturas. En este caso vemos que ponen 2, uno en la uretra media y el otro más o menos en la unión uretrovesical. Y bueno, el grado de la elevación de las suturas, ¿qué tanto hay que jalarla?
pues esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros jalamos demasiado, es como si fuéramos a ahorcar la uretra y podemos ocasionar una retención urinaria. Entonces, se dice que aproximadamente entre el punto de sutura y la vagina, o entre el pubis y la porción inferior, que quepan 2 dedos aproximadamente para que no tengamos una retención urinaria. Y bueno, ahora, eso era el estándar de oro hace algunos años, pero pues esto ya se modificó. Hay lo que se llaman slings o cintas medio ureterales, que eso es el estándar de oro o el método de elección para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Estas cintas, aunque tienen mucho tiempo de haber existido, desde 1998, pues apenas se dice que ya es la línea de oro y tiene las características, estas 3, que es lo más importante para hacerlas como de elección, que es de polipropileno, macroporo y monofilamento. ¿Por qué? Porque antes ya existían las cintas, pero las cintas eran hechas de otro material o incluso de mismos tejidos de cadáveres, pero eso hacía una reacción y también que la duración pues no era lo ideal. El macroporo también es importante, es decir, más o menos el volumen o el tamaño de los poros que existen entre la malla. Entre más pequeño o más grande se asociaban a más infecciones y pues no eran tan funcionales. Y el monofilamento. ¿Cuáles son las ventajas de estas cintas o de estos slings? Pues es que se requiere un tiempo quirúrgico más corto para su colocación, tienen un menor sangrado, no hay una morbilidad tan grande asociada como lo era antes con los injertos y pues tienen bajas tasas de complicaciones. Y aquí vemos en la imagen más o menos cómo se vería. La función o lo que queremos hacer con esta cinta es igual, servir como hamaca para darle sostén a la uretra y pues ayudarla. Ahora, estas cintas pueden ser por 2 vías de abordaje. Esta es la cinta retropúbica, que se puede colocar ya sea de adentro hacia afuera, de afuera adentro, y la transabturadora. Aquí lo que va a cambiar pues es el abordaje. Como es retropúbico y es un procedimiento que prácticamente se realiza a ciegas, tenemos mucho riesgo de lesionar la vejiga o la uretra, y este procedimiento pues requiere de una cistoscopía posterior. En cambio, el transobturador, pues la cinta la vamos a pasar a través del agujero obturador, como se ve aquí, y pues al ser un poco más horizontal, pues tenemos menos riesgo de lesionar la vejiga. Y bueno, entonces el primero es el abordaje retropúbico, que conocemos como cinta TBT, y esta TBT es de Tension Free Vaginal Tape. Y aquí vemos las características de la cinta propiamente, el espesor de la malla, que es de 0.6 milímetros, el tamaño del poro, el tamaño de la fibra y el peso. Y la TOT, que es el abordaje transobturador, pues este es más reciente, se describe en 2001 y las variantes son igual. Puede colocarse de afuera hacia adentro o de adentro a afuera. Ya el mecanismo y las agujas especiales pues es lo que va a cambiar. Actualmente las cintas son de elección, quedémonos con eso, para el tratamiento de la incontinencia, pero la TOT es la elección dentro de las 2 cintas para el tratamiento. Tenemos menos riesgo de lesionar vejiga y no ocupamos una cistoscopía para hacer este procedimiento. Bueno, del prolapso de órganos pélvicos, esto es como una embarradita porque pues no vamos a llevarnos horas hablando de cada uno, vamos a hablar de las actualidades. El prolapso de órganos pélvicos, pues en sí es una hernia, todo prolapso es una hernia. ¿Qué es lo que se va a herniar? Pues dependiendo, tenemos 3 compartimentos. Anterior, ¿qué hay? Vejiga. Medio, el útero. En el posterior, el recto. Eso es lo que podemos tener. ¿Qué es lo que la paciente va a llegar a nuestra consulta y nos va a referir? Doctor, es que siento algo raro en mi vagina. Siento que algo me raspa. Entonces, desde que la paciente entra y te dice eso, tú ya debes estar pensando en un prolapso, hasta no revisarlo. Y bueno, a la exploración, ¿qué vamos a hacer? Maniobra de Valsalva. Vas a acostar a la paciente, esto puede ser en decúbito supino, y si no hay una exposición clara cuando tu paciente está acostada y haces tu maniobra de Valsalva, la pones de pie, porque a veces eso sucede, que no se evidencia al 100%. Y desde ahí nosotros podemos estar haciendo el diagnóstico. Y era lo que les decía, ¿qué se va a herniar, qué se va a prolapsar?
compartimento anterior vejiga, compartimento medio útero y en el posterior ya sea intestino delgado o recto. Y bueno, antes les llamaban, es que tiene cistocele, tiene rectocele. Ya no se utiliza esa terminología. Ahora se utiliza esta clasificación, que es la clasificación del POPQ, en donde nos va a dividir todo lo que son los órganos pélvicos en 9 puntos anatómicos, tomando como referencia lo que es el himen. Y estos 9 puntos les da un nombre, dependiendo. Aquí vemos, se los puse en esta posición porque a mí se me hace más fácil de entenderle, es un poco difícil. Si la ponemos de pie, pues te haces bolas, pero si la ponemos así y con este cuadrito, esto nos ayuda. El A, la letra mayúscula, nos habla de la pared anterior. La B es la P es de posterior. Entonces, A anterior, P posterior. AA es la primera porción de la pared anterior. BA es la segunda porción de la pared anterior. C estamos hablando de la cúpula o del cervix. En este caso, D del fondo de saco de Douglas. En la parte posterior es AP de la primera porción y BP de la segunda porción. Ahora, también vamos a evaluar, en este caso, el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina. Esos son los 9 puntos anatómicos que vamos a ocupar, teniendo como referencia siempre nuestro himen. De acuerdo a eso, tenemos una clasificación en estadios. Y pues vemos, el estadio 0 es una paciente normal, no tiene prolapso. Estadio 1, es decir, que lo que se venga o lo que se prolapse va a estar a menos 1 centímetro, arriba de menos 1 centímetro del himen. Todo lo que sea arriba del himen va a ser negativo, abajo del himen va a ser positivo. Entonces, menos 1 para arriba es estadio 1. De menos 1 a más 1 centímetros corresponde a un estadio 2. Ahí ya sobresale un poquito del himen, ya se ve más y hasta ahí va a ser nuestro tratamiento quirúrgico si es muy sintomático. A partir del estadio 3 es de más 1 centímetro afuera, pero sin llegar a lo que mide totalmente la vagina. Y el estadio 4, pues todo de fuera, un prolapso total. Y bueno, el tratamiento, pues va a ser individualizado, no a todas las pacientes le vamos a ofertar lo mismo. Esto va a depender de la edad de la paciente, si tiene vida sexual o no, y el riesgo quirúrgico que conlleve. Entonces, si estamos hablando de un tratamiento conservador, por ejemplo, llega una paciente de 89, 91 años, que tiene prolapso de órganos pélvicos, que tiene un ASA 4, un ASA 3, no hay necesidad de someterla a un riesgo quirúrgico tan alto y meterla a cirugía. Lo que queremos aquí es otorgar calidad de vida. Entonces, ella sería una buena candidata para un tratamiento conservador con pesarios. Y los pesarios son estos. Son unos artículos que están hechos de un material especial que se colocan en el interior de la vagina y es como para dar un soporte. Aquí lo que queremos evitar es que se prolapse, pues el útero o lo que se prolapsa y que ella pues no tenga esa sensación de cuerpo extraño. Y estos pues se mandan a hacer especialmente para cada paciente y pues hay que darles unas medidas generales de higiene y cómo se van a estar utilizando. Ahora el quirúrgico, pues bueno, para el tratamiento quirúrgico, lo vamos a hacer desde un prolapso grado 2 que sea sintomático o un 3 o un 4. El abordaje, pues hay de 2 tipos, abordaje vía abdominal y abordaje vía vaginal. El abdominal, pues es la cirugía abierta, puede ser cirugía laparoscópica o cirugía robótica. Pero ante estos procedimientos, el abordaje vía vaginal es el de elección y es la reina de todos los abordajes. Y bueno, ahora es importante que ya detectamos que nuestra paciente tenga un prolapso. Eso creo que no tiene mayor problema, porque pues lo vamos a ver. Pero hay que aprovechar que ya vamos a tener a la paciente, ya le vas a ofrecer una cirugía, pero no la vas a operar y que el siguiente año diga, ay doctora, es que ahora se me sale la orina. Ay, y la acabas de operar hace 6 meses, ¿cómo le vas a explicar? Pues déjame, te vuelvo a operar. No, pues no. Entonces hay que aprovechar el tiempo quirúrgico y hay que hacer una evaluación integral de la paciente.
Si ya estamos viendo que nuestra paciente tiene prolapso, hasta el 30% de las pacientes que tienen prolapso de órganos pélvicos van a tener algún tipo de incontinencia. Entonces, ese es el momento para evaluarlo. Y existe formas de evaluar el riesgo de incontinencia urinaria de nuevo, es decir, meten unos datos a una calculadora especial, metemos datos de la paciente y eso nos dice qué pronóstico tiene, qué porcentaje tiene de que la paciente vaya a presentar incontinencia. Entonces nosotros podemos actuar y colocar una cinta o hacer alguna medida profiláctica para eso. Y bueno, aquí está cómo vamos a evaluar que tenga incontinencia. Existen calculadoras en donde nos piden, por ejemplo, a la paciente, aquí tenemos, imaginen una señora de 60 años con un índice de masa corporal de 32, nacimientos por parto, 4, no tiene aparentemente comorbilidad como diabetes, fuga asociada a un sentimiento de urgencia, sí lo presenta, y con una prueba de esfuerzo positivo, entonces nos dice que tiene un riesgo del 60% de tener una incontinencia urinaria de nuevo. Ante ese número que está tan alto, ¿creen que solamente debemos operar y quitarle el prolapso? Pues no, porque nuestra paciente va a regresar y te va a decir, doctora, es que ahora se me sale la orina. No tiene caso, entonces pues hay que actuar desde ese momento, evaluar a la paciente bien y pues hacerle una doble cirugía, o sea, colocar una cinta. Y bueno, aquí tenemos una paciente que tiene un prolapso, era un prolapso grado 4, pero esta paciente ya estaba aquí con anestesia, entonces pues no pudimos evaluarla ya bien, pero a ella se le hizo una histerectomía vaginal reconstructiva que incluye la cirugía vaginal reconstructiva, pues la histerectomía vía vaginal y una colpos anterior y posterior. Y así es como quedó. Si vemos, sí hay un cambio, obviamente. Y, por ejemplo, esta paciente que tiene, son pacientes de aquí que se operaron este año y el año pasado, a la vista, pues un prolapso grado 4, ¿no? Si nosotros no lo hubiéramos evaluado bien, solamente le quitamos el prolapso y todo, pero después iba a regresar. Ahora se evaluó, se hizo una reducción de prolapso, se hizo maniobra de Valsalva y vemos que la paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué se le propuso a la paciente? Pues se le propone una histerectomía vaginal más una colocación de cinta. Y esta es la siguiente foto, que es ya el posquirúrgico, en donde vemos que, ya voy, en donde vemos que se le puso una cinta que fue de tipo TBT, que fue retropúbica, y aquí vemos la colpos. Se atendió los dos padecimientos. Ahora, ¿cómo podemos hacer una prevención de prolapso de cúpula? Si tenemos una paciente con prolapso grado 4, es muy lógico que vaya a tener prolapso de cúpula. Hay procedimientos para prevenirlo y esto va a depender de la vida sexual. Si la paciente tiene una vida sexual activa, pues hay que tratar de, o sea, hay que preservar la longitud de la vagina. Entonces, se puede realizar a través de una fijación sacroespinosa o una fijación uterosacra alta. Si la paciente no tiene una vida sexual y ya es una paciente grande de 80 años y dice, doctora, es que yo ya no voy a tener relaciones, pues se le propone una colpocleisis, que sería un cierre de la vagina. Y bueno, aquí vemos cómo se realiza la fijación sacroespinosa, que es en sí anclar la cúpula al ligamento sacroespinoso. Y aquí vemos otra paciente también de aquí del servicio con un prolapso grado 4. Si tienen prolapso grado 4, muy probablemente va a tener un prolapso de cúpula. Entonces, ¿qué se le hizo? La histerectomía y una fijación sacroespinosa. Y bueno, el tratamiento ya veíamos, si no tiene vida sexual activa y de edad avanzada, pues proponemos una colpocleisis, que es como tal, el útero se conserva, solamente se cierra la vagina y pues ya evitamos el prolapso. Pero hay que tener en cuenta que pues se tiene que comentar todo con la paciente. Ahora, para la prevención del prolapso de cúpula vía abdominal también se puede hacer, el que les comentaba es vaginal, pero abdominal se puede hacer una histeropexia o una colposacropexia. Y aquí vemos la colposacropexia, que es colocar una malla en donde va de la cúpula hacia el ligamento longitudinal anterior del sacro. Ahora, ¿se puede hacer una histerectomía sin prolapso? Sí, sí se puede.
¿Qué tenemos que tener? Pues solamente las indicaciones precisas para realizar una esterectomía. Esta es una imagen de una que se hizo la semana anterior, en donde la paciente tenía, pues como se ve, miomatosis, no tenía prolapso, incluso hasta con cirugías previas, y sí se puede realizar. Solo que hay que utilizar en ciertos casos algunas medidas, como sea hacer miomectomías en ese momento, o esto que se llama técnica bivalving, que es seccionar el útero en dos para poder extraerlo, pero sí se puede. Ahora, hablando de las fístulas, sabemos que una fístula es una comunicación anormal que hay entre uno u otro órgano. En este caso podemos ver aquí la imagen, que puede ser anteriores de la uretra a la vejiga, uretrovesical, vesicouterina o rectovaginal, y pues las más frecuentes son las fístulas vesicovaginales. ¿Cuáles son las causas? En países poco desarrollados, pues son los padecimientos obstétricos al momento del parto o el trauma, pero en países desarrollados el trauma quirúrgico es la causa más frecuente. En este caso, las cirugías previas, ya sea vaginales, abdominales, histerectomías. Aquí vemos que en este estudio que se hizo en el GEA González con una experiencia de 20 años aproximadamente, la principal causa de fístulas fue la histerectomía. Y en segundo lugar, el antecedente de cesárea con histerectomía. Ahora, bueno, el tratamiento quirúrgico es el de oro para el tratamiento de las fístulas, teniendo ya sea un cierre precoz o un cierre tardío. El cierre precoz, lo ideal es hacerlo menos de 72 horas, pero casi es muy poco porque en lo que se diagnostica y eso es muy poco el porcentaje de pacientes que se hace. Y bueno, lo mejor es hacer un cierre tardío que es en 6 a 8 semanas. El abordaje pues también es vaginal, abdominal o laparoscópico. El vaginal es el que se usa más a seguido con una tasa de éxito de hasta un 90%. Solo que en este estudio que también les comentaba de 20 años, mencionan ellos que utilizaron el abordaje abdominal con transvesical para la reparación de las mismas, teniendo una recurrencia de hasta un 10%. Ahora, todo esto que se ha presentado es el manejo actual y ahora les presento qué es lo que se ha estado realizando en este hospital en el año 2022. Más o menos histerectomías con prolapso se hicieron unas 100, de las cuales las complicaciones, una tuvo absceso pélvico, 5 tuvieron infección de vías urinarias y ninguna tuvo recurrencia de prolapso. De las cintas se colocaron unas 100 con retención urinaria en 5 pacientes y en 2 se tuvo que hacer un recorte de la cinta. Histerectomía sin prolapso 50, una presentó absceso. De las OTBs vaginales 10, corrección de fístulas 6 con 2 recurrencias, pero ya estas posteriormente fueron abordadas con urología. Prolapso de cúpula 5, fijación sacroespinosa 30, lo que les mencionaba. Aquí estamos aplicando la profilaxis en hacerlas en pacientes con prolapsos grado 4. Y bueno, el Hublot Light 10, colposacropexia 5, Burch 10 aproximadamente, colpo anterior y posterior 100, fístulas rectovaginales 5 y desgarros de cuarto grado 5. Es importante ver todos estos procedimientos se están realizando aquí, los estamos haciendo aquí y pues sí está funcionando. A pesar de que estamos limitados en cuanto a recursos, se están realizando. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? A que los desórdenes del piso pélvico cada vez son más frecuentes, no tienen una urgencia, pero sí es importante su diagnóstico para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Entonces, esto nos va a justificar la formación de unidades uroginecológicas, que es lo que esperamos que se haga en este hospital. Gracias. Muchas gracias. Felicito públicamente a las doctoras porque ellas llevan un par de meses, nada más que en el servicio y en el curso. El martes tenemos clase. El viernes revisamos artículos, pero no ocasionalmente, permanentemente. Por eso los residentes, que ahorita últimamente vi que se medio ausentaron, si quieren estar el martes y el viernes, ya vieron todo lo que han aprendido ellas en estos 3 días que llevan. Y obviamente ya han operado muchísimas pacientes. Estamos comprometidos con nuestras pacientes. Al final del día
son las importantes. Las felicito sinceramente porque ya las vieron. El servicio no es un solo grupo de gentes. Luego por ahí en los pasillos una sarta de tonterías que se comentan en ese sentido. No es cierto, se requiere mucha gente. El servicio requiere de urología, de colorectal, de nosotros, de urodinamia y de la rehabilitación del piso pélvico. No lo tenemos todo, pero vamos a ir luchando por hacerlo, independientemente de lo que se diga. Lo que sí podemos garantizar, nada podemos garantizar desde el punto de vista de resultados, pero lo que sí podemos garantizar es la entrega al 1,000,000%. La doctora José Negrete participa con nosotros ya a partir de este año. Ella es la adjunta del servicio. O sea, somos un grupo, pues. Y también agradezco públicamente al servicio de urología y al servicio de colorectal, porque simplemente acabamos de operar a una paciente con una fístula rectovaginal que se había operado hace 5 años por un absceso pélvico importante en donde se tuvo que manipular el intestino, al grado de que a través del tiempo ella generó una fístula rectovaginal alta. Es decir, la corrección que se hizo actualmente fue por abdomen y se tuvo que hacer una resección como de 20 centímetros de intestino. Es decir, hay problemas y hay gente. Lo más importante que yo considero en la vida para que nosotros demos buenos resultados y estemos al pendiente de lo que nos toca es nuestra actitud. Nuestra actitud es lo principal. Yo trato de inculcar a la gente que se ha inscrito al curso de que lo más importante es la actitud. No, yo le digo, por ejemplo, le digo al doctor Fernando, al cual le agradezco mucho, y al doctor Hugo Ochoa y con Ariel, que les agradezco su apoyo. Yo le digo, para nosotros es muy fácil, amigazo. Digo, esta paciente llega con un fistulón bien complicado de tanso. No, yo te la mando. Se acabó el problema. No, yo bien rico. No, le digo. Si llegó con nosotros porque es paciente ginecológico, bla, bla, y ya está enfrente de nosotros, le vamos a hacer los estudios, le vamos a estudiar, le vamos a explicar, le vamos a sensibilizar. Prácticamente te la vamos a poner de apechito, vamos a entrar todos y vamos a hacerlo. Porque eso se llama compromiso y es lo que debemos de hacer. Las cosas van muy bien. Ahorita el doctor me acaba de platicar la posibilidad de que el curso se haga de 2 años, es decir, una sub. Lo más importante de la sub de 2 años, es conseguir el dinero para la beca correspondiente del alumno en turno. Todo lo otro no, eso ya es un hecho. Yo lo investigué completito cuando surge la idea con la doctora Sol como directora, porque la idea surge porque era un condenado desorden en el sentido de pacientes con prolapso que no salían de la dirección, porque se había pacientes que se llegaron a programar 5 veces. La valoración preoperatoria, si ahorita se la acaban de hacer, le va a durar 3 meses. Bueno, pacientes con 5 valoraciones. Yo nunca he entendido qué estábamos esperando para corregir ese prolapso. Mis respetos. Por eso les digo que lo más importante no es ni siquiera la cuestión técnica, sino es todo lo que implica. A la paciente nosotros, nuestro cuestionario de calidad de vida no lo hemos implantado al millón porque cuesta trabajo. Las señoras a veces no saben ni leer ni escribir con trabajos, con todo respeto, igual yo con trabajos hablo. Sin embargo, mi actitud es así, se las presumo. Entonces, ese cuestionario de calidad de vida nosotros lo resumimos así bien rápido ya para terminar. Hermosa, preciosa, eres la reina, aquí eres la dueña de todo esto. ¿Cómo calificarías tú lo que te hicimos? Hablando del 0 al 10. Ay, doctor, la verdad, me voy a ver ahorita. Ahora sí me voy a ver presumido. Dice, 10, doctor, muchas gracias. Yo con esa bola andaba y con la incontinencia. Dice, sí, doctor, yo usaba pañal, duré con pañal 15 años. Hacemos en el hospital lo último de lo último, O sea, no mariconadas. Dice, la fijación sacroespinosa ya no es cualquier cosa. Ahí está la paciente ahorita especializada, ¿quieren verlas? Cama 52, vayan y platiquen con ella. Cama 52. Vamos a seguir trabajando. Nos faltan muchas cosas. Requerimos de los servicios que dijimos y requerimos también de apoyo, porque les digo aquí, no, que el Llanos, que para qué quiere a José, que para qué quiera. Y ya vieron todo lo que se necesita. Requerimos un super equipo, por favor, no le demos vuelta al asunto, pero aún las autoridades todavía no están al millón sensibilizadas. En días pasados pusieron un director que quitó todo. Me muero. No tiene ni la más remota idea del problema, ni de que existe. Pero bueno, ya, muchas gracias. Buen día. Gracias.
Sí me esperan un tantito, por favor. No hemos terminado la sesión. Bueno, pues agradecerle al doctor Víctor Llanos por su apertura para esta sesión del día de hoy, así como a la doctora Paulina Huerta y a la doctora Berenice Romero por su participación. A nombre de la dirección y de la jefatura de enseñanza, me permito entregarle a el doctor y a las doctoras su constancia de participación en esta sesión. Muchísimas gracias. Doctor. Tienen preguntas, ahí se las vamos contestando porque nos damos un poquito. Muy muchas, perdón. Ahora sí, muchas gracias. Hacen buen día.